Augusto nombró como legado en Germania a Publio Quintilio Varo. Como ya se consideraba pacificada la zona y se quería empezar a integrarla en la administración romana, en lugar de enviar un experimentado militar, se encargó a un funcionario y político experimentado. Su experiencia bélica se limitaba a sofocar una rebelión judía cuando fue gobernador en Siria. Sin embargo, algunos creen que su misión era mantener el status quo para que ninguna tribu abandonara la alianza romana. Los registros indican que Varo no intentó establecer el gobierno imperial hasta su último año. Varo, como era usual, se empezó por imponer las leyes romanas y sus impuestos, lo que hizo crecer el descontento aglutinado por un jefe de tropas auxiliares y noble querusco llamado Arminio. Arminio había sido entrenado por los romanos, tenía su ciudadanía y había alcanzado el rango ecuestre. Entregado de niño por su familia como rehén para asegurar la lealtad de los queruscos, fue educado como romano, esperando así que un día fuese un líder tribal leal al imperio que facilitara la integración de su gente a este. Conocía perfectamente la doctrina militar romana y lo vulnerables que eran sus legiones al terreno germano. Empezó a confabular primero con unos pocos y luego con muchos, planificando detalladamente la trampa. Se ganó a los más hostiles al imperio y siguió con los indecisos, reuniendo una masa de seguidores importante, lo que le llevó varios meses. El problema es que tanto Arminio como su padre Segimero eran amigos de confianza de su gobernador. Hubo quienes advirtieron a Varo de la conspiración y la falsedad de la amistad de los queruscos, como Segestes, noble de esa tribu, pero este se negó a oírlos, reprendiendo a los acusadores por calumniar a sus amigos. Cuando Varo se disponía a abandonar su campamento de verano en el lado galo del Rin, para cruzarlo y dirigirse a sus campamentos de invierno, recibió noticias de una pequeña sublevación local fabricada por Arminio. Varo decidió acudir inmediatamente, pues seguía confiando en Arminio y no sospechó que era un levantamiento organizado. Probablemente, aconsejado por Arminio, quien le acompañaba, tomó un desvío por una zona boscosa y agreste desconocida por los romanos, el bosque de Teutoburgo. Varo y sus legionarios iban acompañados de miles de no combatientes, así que probablemente su plan era llegar a la zona revoltosa, establecer un campamento en un lugar seguro, dejar a los civiles con una guarnición ahí y realizar una breve campaña de castigo. La columna romana avanzaba muy lentamente debido a la cantidad demasiado grande de hombres, sirvientes y equipajes. Las fuerzas de Varo incluían la 17, 18 y 19ª legión, 6 cortes de tropas auxiliares y 3 escuadrones de caballería, la mayoría de los cuales carecían de experiencia en combate con los germanos en su terreno. En total, se cree que sumaban unos 20.000 y 36.000 hombres y cerca de 5.000 caballos, lo que hacía una línea de marcha demasiado larga y vulnerable entre 15 y 20 kilómetros. Los romanos avanzaron penosamente por un sendero que se estrechaba y se adentraba en el bosque, probablemente derribando árboles, construyendo calzadas y puentes sobre los pantanos. A esto se le sumó una fuerte tormenta que embarró el suelo, ralentizando aún más la marcha romana. Por su parte, Varo olvidó negligentemente enviar una avanzadilla de reconocimiento. Una inmensa lluvia de jabalinas sorprendió a los romanos, quienes desconcertados vieron cómo de repente se veían atacados por guerreros germanos armados con espadas ligeras, grandes lanzas. Arminio conocía muy bien la táctica militar romana y sabía cómo contrarrestarlas. El pesado equipo de los legionarios era muy apropiado para los enfrentamientos en terreno despejado, pero en lugares como Teutoburgo no era más que una carga. Al contrario, los germanos, mucho más ligeramente armados, tenían una movilidad mayor que les permitía atacar y alejarse rápidamente antes de sufrir grandes bajas. Sin embargo, el ataque germano no pudo ser de contundencia necesaria para vencer a las legiones compuestas de profesionales que no podían ser derrotados de golpe, ni siquiera cuando estaban siendo atacados en terreno difícil. Las legiones intentaron reagruparse y salieron a terreno despejado. Consiguieron establecer un campamento fortificado por la noche. Los germanos obligaron a salir a los romanos de sus fortificaciones, mientras otras tribus germanas atacaban los fuertes romanos en el norte. Su plan era llevarlos hacia una emboscada a una zona más favorable para ellos. Los romanos intentaron escapar por un camino forestal cercano, pero fueron masacrados por los germanos y volvió a reinar el caos entre las filas romanas, intentando escapar infructuosamente algunos o desertando, mientras otros regresaban al campamento. El 11 de septiembre, en la madrugada,
los germanos probablemente empezaron a bloquear las vías de escape por el norte y sur, forzando a los sobrevivientes a seguir por el oeste. Tampoco podían permanecer en el campamento. Los romanos vieron los dos caminos y avistaron en el primero las laderas de las colinas un poco más bajas. Fue entonces que entendieron que los germanos habían construido una empalizada disimulada entre los árboles. La otra ruta era intransitable, las lluvias la habían inundado, así que solo quedaba forzar el paso a través del cuello de botella que formaba la empalizada, la que perentoriamente debía asaltarse. Tras una batalla de 3 días, los germanos consiguieron asaltar el campamento romano. Ante esta situación, el jefe de caballería romana, Numanio Bala, perdió la calma y huyó hacia la cabeza de su regimiento con la esperanza de alcanzar el Rin, pero tanto él como su destacamento fueron alcanzados y aniquilados. Varo fue herido y se dio cuenta de lo que le harían los germanos si se capturaban con vida. Para evitar tal destino, se suicidó lanzándose sobre su propia espada y otros miembros de su estado mayor siguieron su ejemplo. Los dos legados que quedaron al mando no sobrevivieron mucho tiempo. Uno de ellos, Lucio Egio, ofreció equivocadamente una capitulación que se convirtió en una matanza. El otro, Sejonio, cayó luchando cuando los queruscos entraron a asaltar su campamento, que había formado con carros de abastecimiento. Los germanos quemaron el cadáver de Varo, le cortaron la cabeza y se le enviaron a Augusto en Roma, donde a pesar de todo fue enterrado con honores en el panteón familiar. Según los cálculos, los romanos sufrieron entre 15.000 y 20.000 bajas, además de numerosos heridos y 3 águilas. La noticia de la derrota causó un gran impacto en Roma. El emperador Augusto, desolado, repetía constantemente la frase: «Varo, devuélveme mis legiones». Los números de las 3 legiones perdidas no volvieron a usarse en el ejército romano.